Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué busca el presidente Daniel Ortega? ¿Y qué puede hacer la comunidad internacional? Bienvenidos a Foro. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Pese a la presión internacional de organismos y gobiernos, los derechos humanos en Nicaragua continúan deteriorándose vertiginosamente, según lo denunciaron varias organizaciones de derechos humanos. La semana pasada, la justicia nicaragüense presentó por primera vez a varios presos políticos detenidos en 2021 y a los cuales, según familiares y representantes internacionales, se les han negado derechos fundamentales. Pese a todo, el gobierno del presidente Daniel Ortega asegura que es respetuoso de las leyes del país e insiste en que es el Poder Judicial, no el Ejecutivo, el que realiza detenciones y procesamientos penales. Pero, ¿a qué se debe la crisis política y social de Nicaragua? ¿Qué la generó y por qué? Veamos el siguiente informe. Nicaragua está sumergida en la peor crisis sociopolítica desde el fin de la guerra civil que concluyó en 1990. Te presentamos 5 puntos para entender la crisis sociopolítica. El origen del conflicto sociopolítico. Si bien las manifestaciones del año 2018 buscaban la derogación a las reformas a la seguridad social, las demandas cambiaron por más libertades, la democratización del país, la eliminación de la reelección indefinida y, sobre todo, justicia para las más de 300 personas que murieron durante el conflicto. Decidimos tomar los distintos recintos de universidades y tirarnos a unas protestas. La respuesta del Estado al conflicto. El gobierno del izquierdista Daniel Ortega nunca reconoció que las protestas fueron pacíficas, sino que dijo que fueron violentas, alentadas por grupos de oposición financiados por Estados Unidos con el fin de sacarlo del poder a través de un golpe de Estado. No se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública. Los fallidos intentos del diálogo. En los últimos 4 años, la oposición y el gobierno de Daniel Ortega se han sentado a dialogar en 2 ocasiones, pero en ambas las negociaciones fracasaron. La primera fue en mayo de 2018 bajo la mediación de la Iglesia Católica. La segunda fue en marzo de 2019, bajo la mediación del embajador del Vaticano en Managua y un delegado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. La reelección de Daniel Ortega y los precandidatos presos. El 2021 representó un rompimiento total del gobierno de Ortega con la Organización de Estados Americanos, OEA, que junto a la comunidad internacional, como la Unión Europea y Estados Unidos, demandaron reformas electorales para las elecciones presidenciales y legislativas. Ortega respondió ante esto encarcelando a los 7 precandidatos de la oposición e ilegalizando a 3 partidos políticos que lo adversaban. Según el Consejo Supremo Electoral, señalado de estar controlado por el oficialismo, Ortega ganó la contienda con el 75% de los votos. Ortega renunció a la OEA y el 10 de enero de este año asumió un nuevo mandato que concluye en 2026. Estas elecciones no fueron ni libres, ni justas, ni basadas en el sufragio universal. Cierre de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. La crisis se profundizó aún más después de las elecciones. El mandatario, por medio de la asamblea controlada por el oficialismo, ha ilegalizado más de 1.500 organizaciones de la sociedad civil, mientras el Poder Ejecutivo ha cerrado más de 50 medios de comunicación, más de 130 periodistas se han exiliado y los pocos medios que quedan en el país apostaron a la autocensura. Uno de los sectores fuertemente impactados son las organizaciones que se dedicaban a la protección y defensa de los derechos humanos en el país. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han sancionado a funcionarios de Nicaragua, pero Ortega dice estar fuerte y ha fortalecido sus alianzas con China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela.
Y bien, para analizar el tema, me acompaña la doctora Claudia Paz y Paz, directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. La jueza Paz y Paz fue fiscal general de Guatemala. Y también nos acompaña Javier El Hague, director legal de Human Rights Foundation. Bienvenidos ambos. Jueza Paz y Paz, voy a empezar con usted. El gobierno del presidente Daniel Ortega niega que en su país se violen los derechos humanos. Ahora, todo lo contrario, dice él, se respetan a cabalidad. ¿Qué radiografía emerge en el tema de derechos humanos en este momento en Nicaragua? Bienvenida. Muy buenos días. Sin duda, en Nicaragua, la crisis de derechos humanos que inició a partir de abril del 2018 se ha sostenido. Las cifras que ustedes daban hace un momento son una radiografía clara de la grave situación de derechos humanos que se vive en el país. Cierre de organizaciones sociales, cierre de universidades, cierre de medios de comunicación, el exilio masivo de ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, pero también las más de 300 muertes que continúan en la absoluta impunidad y la situación más grave, que es de las personas presas políticas, quienes están padeciendo condiciones de detención absolutamente contrarias a los estándares internacionales en relación a derecho a la salud, a derecho a la alimentación, a derecho de defensa. Así que la situación en estos momentos de derechos humanos en Nicaragua es grave. Muy bien. Ahora, Javier, la justicia nicaragüense mostró la semana pasada, solamente la semana pasada, a varios presos políticos, fíjate, ¿no? Y a varias personas que ha mantenido en prisión. Ahora, ¿cuáles derechos de estas personas se han violado? Se han violado todos los derechos de estas personas, para comenzar el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, y ya con estas acciones que mellan la dignidad de las personas, específicamente se ha violado el derecho al respeto de la honra y el reconocimiento de la dignidad de estas personas, que está protegido por el artículo 11, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, son acciones de parte del régimen destinadas a degradar la honra y la dignidad de estas personas al mostrarlas en una situación evidentemente de deterioro de salud, ¿no? O sea, contrariamente a lo que trata de arguir el régimen, como tal cual secuestrador, muestra que los secuestrados están vivos, pero lo que uno ve de los secuestrados es que están altamente deteriorados. Específicamente, nuestra organización conoce muy bien, por ejemplo, a Félix Maradiaga, que habló en nuestro evento en el Oslo Freedom Forum hace un par de años. Tenemos una relación constante con su esposa, y vemos fotos de él, y él ha perdido, que nosotros podemos verificar, por lo menos 25 kilos en la cárcel, debido a las malas condiciones en que lo tienen allí, el deterioro de su salud, tanto física como mental. Entonces, el régimen, al hacer esto, no solamente los expone, viola sus derechos, sino también está mostrando cómo los ha venido degradando con el tiempo. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy, derechos humanos en Nicaragua, ¿y qué se puede hacer para resolver su crítica situación? Desde 2018, el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 466 organizaciones no gubernamentales, incluidas 42 organismos extranjeros. El gobierno de Ortega es acusado por organismos internacionales de violación de derechos humanos, y muchos aseguran internamente que esta es la estrategia oficial para acallar e intimidar a la oposición. Bien, continúa con nosotros la doctora Claudia Paz y Paz, directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia Social y el Derecho Internacional, CEGIL. La jueza Paz y Paz fue fiscal general de Guatemala, y también Javier El Hague, director legal de Human Rights Foundation. Javier, rápidamente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas investiga las violaciones cometidas por el gobierno del presidente Ortega a los derechos humanos desde 2018, ¿no? Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las fuerzas policiales y paramilitares de Nicaragua han asesinado, y así lo ponen, asesinado a 355 personas. ¿Qué puede hacer esta comisión
para impedir que se sigan violando los derechos fundamentales en Nicaragua? Lamentablemente, la capacidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso de la OEA, para impedir, evitar que este tipo de violaciones se produzcan es muy limitada, ¿no? Recordemos que bajo el sistema del derecho internacional, al final las acciones de la comunidad internacional tienen que ser ejecutadas a través del Estado. Entonces, lo que sí se tiene que hacer es testimoniar las violaciones de derechos humanos, denunciarlas, llamar las cosas por su nombre, llamar al régimen de Ortega una dictadura, como lo ha venido haciendo bien el secretario general de la OEA, y la comisión tiene que continuar haciendo este tipo de presión, y eso conjuntamente con las sanciones que tienen que estar direccionadas a los agentes del régimen, que son quienes ejecutan estas violaciones de derechos humanos, poco a poco eso debería lograr erosionar el poder del gobierno, o en el peor de los casos, si no lo logra erosionar, por lo menos van a quedar documentadas estas violaciones para que en el futuro se corrijan. Claro. Ahora, doctora Paz y Paz, ¿qué herramientas tiene la comunidad internacional para detener, si se quiere, la violación de derechos humanos en Nicaragua? Sí, es una situación muy difícil porque, como mencionaba Javier hace un momento, el régimen no cumple con las órdenes de la del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Incluso se ausenta cuando hay audiencia respecto de las graves violaciones de derechos humanos que se viven hoy día en Nicaragua. Sin embargo, esta última resolución del Consejo de Derechos Humanos, que nombró una comisión, un grupo de expertos internacionales para que documente y revise, haga un informe sobre todas estas graves violaciones, es una importante herramienta porque nos va a dar cuenta de la magnitud y profundidad de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Creo que esa es una herramienta muy importante, pero también, por ejemplo, evitar que el régimen obtenga fondos de entidades financieras internacionales, porque son fondos que se utilizan para la represión. Entonces creo que las sanciones, tanto a personas clave, a no solo funcionarios del Ejecutivo, sino a estos fiscales, a estos jueces que han sido una herramienta útil para la criminalización de la oposición en el país, creo que también son sumamente importantes, y sobre todo, como decía, el aislamiento económico, que no pueda obtener fondos para continuar con la represión. Claro. Ahora, Javier, hablemos rápidamente del acceso a la justicia en Nicaragua, que el presidente Daniel Ortega asegura que hay acceso absoluto. También vamos a hablar del derecho a la participación política, a la libertad de prensa y expresión. Desde tu punto de vista, como asesor legal de Human Rights Foundation, ¿cómo lo ves? Nosotros vemos preocupantemente que el régimen de Ortega está dando pasos certeros hacia el totalitarismo, es decir, está pasando de ser una dictadura que simplemente impide la competencia electoral a ser una dictadura que quiere controlar absolutamente todas las organizaciones de la sociedad civil. Por eso ha ilegalizado ya a la mayoría y está creando organizaciones afines al régimen, y esto es algo como lo que hemos visto en la Unión Soviética, como lo que lamentablemente se ve hasta el día de hoy en Cuba. Es una sociedad donde todo tiene que estar controlado por el régimen y de lo contrario no existe. Eso se llama totalitarismo y a eso es lo que apunta lamentablemente el régimen de Ortega. Continuamos en Foro de la Voz de América. Doctora Paz y Paz, vamos a hablar de la libertad de culto y religión en Nicaragua. El arresto domiciliario del obispo Rolando Álvarez. O sea, su análisis. ¿Qué sentido tiene atacar a la Iglesia Católica de la forma en que se está haciendo en Nicaragua en este momento? El sentido es callar cualquier voz disidente, cualquier persona que no esté de acuerdo con las graves violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Nicaragua. Y bueno, han tenido que salir del país otros obispos, otros sacerdotes que han sufrido esta persecución. Me parece que es extremadamente grave. Igual se tuvieron que asilar acá en Costa Rica otras religiosas que fueron perseguidas por el régimen y legalizadas a su orden. O sea que es una expresión más del totalitarismo que se vive en el país. Muy bien. Ahora, Javier,
pese al arresto de sacerdotes y del propio obispo Álvarez, del exilio de sacerdotes, como lo ha dicho la doctora Paz y Paz, el Vaticano no se ha pronunciado fehacientemente, aún no lo ha hecho. Ha comentado, pero no se ha pronunciado fehacientemente. ¿Crees que esto se debe a algún tipo de negociación que pueda distender las relaciones en ese momento entre la Iglesia y el Estado en Nicaragua? Sin duda, la Santa Sede ha afirmado, su representante en la OEA afirmó que la Santa Sede es un llamado a que las partes puedan encontrar, específicamente dice, caminos de entendimiento basados en el respeto y en la confianza recíproca. Nosotros respetamos obviamente la posición de la Santa Sede como Estado, en el Concierto de Estados del Mundo. Sin embargo, recordemos que en una situación tan clara de injusticia, donde hay un régimen armado, militar, reprimiendo los derechos de personas civiles inocentes, esta neutralidad termina favoreciendo al agresor, al opresor, y no a las víctimas. Y esto tiene que recordarlo la Iglesia para que también dentro de lo que también ofrece caminos de entendimiento y de diálogo, sepa también llamar las cosas por su nombre y denunciar los abusos como tales. Doctora Paz y Paz, no deja de ser irónico, ¿no?, que el presidente Ortega se unió a grupos religiosos para llegar al poder. Pero bien, tanto la ONU como la OEA, entre otras organizaciones, insisten en que estas acciones del gobierno de Nicaragua solo ayudan a aislar al país y su gente, ¿no?, de la comunidad regional e internacional. En su opinión, ¿qué busca entonces el presidente Daniel Ortega si sabe que el tema de derechos humanos es vital para la legitimidad de su gobierno? El problema es que no existe una actuación consistente de parte de la comunidad internacional, sobre todo de sus países vecinos. Nicaragua recientemente tiene la Secretaría del SICA. Eso es darle legitimidad a un régimen totalmente dictatorial, y eso fue votado por los países centroamericanos. Entonces, mientras que existan estas inconsistencias de parte de la comunidad internacional, mientras que sus vecinos legitimen un régimen que a todas luces es violador de los derechos humanos, como lo ha señalado la Comisión Interamericana, como lo ha señalado Naciones Unidas, como lo ha señalado la propia Corte, pues él va a poder escudarse en que aún tiene aliados internacionales, sobre todo en su región, y puede desobedecer las órdenes de estos altos organismos. Ahora, Javier, el presidente Daniel Ortega, y en esto vamos a aclarar, él insiste en que es, y aquí es interesante, doctora Paz y Paz, porque usted fue fiscal general. Mire usted a ambos, vea qué interesante. El presidente Ortega insiste en que es el Poder Judicial, no el Ejecutivo, el que detiene e instruye de cargos a estas personas. Ahora, Javier, ¿qué puede hacer el gobierno para mejorar la situación de derechos humanos sin que se le acuse, ¿no?, de interferir en otros poderes? La realidad es que en el nivel ya de erosión de lo que fue la elección perfectamente democrática del régimen de Daniel Ortega, pero erosionó hacia convertirse en un régimen primero autoritario, competitivo y ahora a una dictadura completa. En ese proceso ya se perdió completamente cualquier noción de independencia del Poder Judicial. Entonces la realidad es que hoy el Poder Judicial obedece las órdenes del régimen. Entonces el desmontar la falta de independencia del Poder Judicial necesariamente va a pasar por la decisión del régimen, del dictador y de su esposa, de decir: señores del Poder Judicial tienen libertad para no obedecer las órdenes que nosotros le demos y para fallar de acuerdo a su conciencia. Cuando eso ocurra, entonces podrán haber algún tipo de apertura dentro del Poder Judicial, pero ahora está claro que el régimen controla completamente al Poder Judicial. Ahora, doctora Paz y Paz, como jurista, usted como jurista, ¿qué pasos recomendaría al gobierno de Daniel Ortega para que se restaure el respeto a los derechos humanos? Porque lo debe hacer a través de la Asamblea, ¿no? Y no por decreto ejecutivo, es obvio.
Es obvio, pero estamos viviendo en Nicaragua, no estamos viviendo una división de poderes, tal y como señalaba Javier hace un momento. O sea, no podemos hablar decir que el poder judicial en Nicaragua es independiente cuando está absolutamente sometido al poder ejecutivo, ni tampoco la asamblea es una asamblea que sea un contrapeso a lo que dictamina la pareja presidencial. Así que mi primera recomendación es que cumplan con las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que claramente ordenó liberar a todos los presos políticos porque su detención es absolutamente ilegal, es absolutamente arbitraria. Los delitos de los que se les acusa no fueron tales, fueron casos fabricados para justificar las condenas que ahora tienen. Entonces creo que el primer paso que debería de darse es justamente su liberación. Y bien, ya en la parte final de Foro de la Voz de América, hoy Derechos Humanos en Nicaragua. Javier, estamos en la parte final. Tus conclusiones y soluciones sobre lo que ocurre en Nicaragua en términos de derechos humanos. La conclusión principal es que el régimen de Ortega está llevando a su país de ser una dictadura a ser una dictadura totalitaria, una dictadura que quiere controlar todas las organizaciones de la sociedad civil, y las que no controla tienen que ser ilegalizadas y por tanto sus líderes tienen que ir presos. Esa es la filosofía, lamentablemente, del régimen, y es algo preocupante. Recordemos que otras dictaduras del continente, como la venezolana, no llegan a ese nivel de totalitarismo de querer eliminar todas las organizaciones de la sociedad civil. Tienen otro tipo de estrategias también brutales, pero esta es algo, como dije, de orden similar al orden soviético, y es algo, por tanto, preocupante en el continente. Y luego, como soluciones, nosotros creemos que se tiene que seguir presionando a la dictadura desde todos los ángulos posibles, las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, la diplomacia a nivel internacional, las sanciones que deberían venir de parte de los estados a nivel internacional, y el apoyo a los disidentes tanto dentro de Nicaragua como los que están en el exilio, porque al final, en la experiencia, no se sabe qué es lo que va a terminar derrocando a la dictadura. Que la dictadura va a caer en algún momento, va a caer, pero no se sabe por qué exactamente, qué es lo que va a causar que caiga. Entonces, la presión tiene que ser constante y esperemos que termine cayendo la dictadura lo antes posible para que ese país pueda transitar nuevamente hacia un sistema democrático. Bueno, doctora Paz y Paz, sus conclusiones y soluciones, ¿no?, a esta crisis de justicia y derechos humanos en Nicaragua. Sí, sin duda, en Nicaragua la situación de derechos humanos ha venido deteriorándose. El autoritarismo se ha profundizado, desafortunadamente, y creo que lo primero es que exista una consistencia de parte de la comunidad internacional en sancionar las acciones, las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua. Yo ya lo decía respecto a Centroamérica. Es inadmisible que los países vecinos pues sean tolerantes con un deterioro tan fuerte de la democracia, con un régimen autoritario, absolutamente autoritario, y creo que deben de continuar no solo la mirada y la preocupación sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, sino también las sanciones a personas claves del régimen y cerrar, como decía antes, cualquier posibilidad de que acceda a fondos internacionales. Rápidamente, ¿usted sigue apostando a la OEA, doctora Paz y Paz? Creo que todos los foros multilaterales deben de pronunciarse sobre lo que ocurre y deben de continuar las sanciones. Está el sistema interamericano, que es el sistema más fuerte de protección de derechos humanos en la región y que es muy importante y que ha tenido un papel muy, muy activo respecto de Nicaragua. Bien, muchísimas gracias a la doctora Claudia Paz y Paz y a Javier Elhague. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Barra. Hasta pronto.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.